¿Es el trabajo una rémora para elevarse a la contemplación? Así lo creían los filósofos griegos. ¿O es tal vez un castigo divino por el pecado? Eso opinan todavía algunos. La realidad es más noble y grandiosa. La Biblia nos presenta al hombre como rey de lo creado. Con su trabajo y su oración, tiende un puente entre el mundo irracional y el supremo Hacedor. El trabajo es la vocación natural del hombre ya desde antes de pecar. Dios le puso en el jardín del Edén para que lo cultivara, narra el Génesis. El castigo hizo fatigoso lo que antes de la caída original era placentero. Hoy, aún con sudor en la frente, el hombre sigue siendo cultivador y custodio de la creación. No puede lograr su perfección, el cielo después de esta vida, más que trabajando. Pero no de cualquier modo. Ha de glorificar a Dios ofreciéndole su labor bien hecha. Entonces oración, contemplación y trabajo se unen, y el Creador se complace en la obra de su criatura. No querer trabajar es pues un mal moral. El que no trabaje, que no coma, enseña San Pablo. En los primeros años de nuestra era en Galilea, un artesano daba al trabajo su más sublime dignidad. Jesús de Nazaret era Dios y hombre y su faenar tenía valor redentor. Uniéndose espiritualmente a él, el trabajador de hoy se convierte en corredentor y también en co-creador, pues Dios dejó la creación inacabada para que sus criaturas la perfeccionaran. Cada trabajador, afirma San Ambrosio, es la mano de Cristo que continúa creando y haciendo el bien. Durante siglos, esta idea del trabajo santificador y redentor se enturbió. El ideal monacal dio prioridad a la vida contemplativa sobre la activa. Salvaguardó así la cultura antigua y puso las bases de una nueva organización social. Pero el trabajo se relegó a un papel secundario, casi como un antídoto del ocio. La ociosidad es enemiga del alma, decía San Benito. Y San Jerónimo escribía: haz siempre algo bueno para que el diablo te encuentre ocupado. El calvinismo en el siglo XVI propicia la laboriosidad y el espíritu emprendedor, pero ignora el valor santificador del trabajo. Esas virtudes no son exclusivas de los protestantes. Emanan de la revelación judeocristiana, que es una fuerza poderosísima para el desarrollo de la ciencia y de la técnica. Y también de la creatividad artística, pues no basta hacer el mundo más útil, sino más bello. La revolución industrial del siglo XIX reduce el trabajo al nivel de mercancía. La consiguiente reacción antiliberal engendra una utopía radical, el marxismo. Iba a acarrear lucha de clases, revoluciones, dictaduras y persecuciones religiosas. La Iglesia debía dar respuesta a la nueva situación. León XIII, en la encíclica Rerum Novarum de 1891, reivindica un salario justo y unas condiciones laborales dignas. Nace un magisterio social que no ha dejado de enriquecerse desde entonces. En 1928, San José María Escrivá, fundador del Opus Dei, redescubre el valor original del trabajo como vía de santificación. Habéis de pensar en que el trabajo necesita ser santificado, en que os habéis de hacer santos con el trabajo y habéis de santificar a los demás con vuestro trabajo. El Señor ha querido poner la santidad al alcance de la mano de todos. Nace como espiritualidad y abre camino a una teología que ve varias dimensiones en el trabajo. Es una vocación personal, un bien social, participación en la creación y en el plan de la redención. Este nuevo enfoque del trabajo es recogido por el Concilio Vaticano II. En la Gaudium et Spes enseña que los hombres con su trabajo desarrollan la obra del Creador, sirven a sus hermanos y cumplen los designios divinos en la historia. Juan Pablo II, en su encíclica Laborem Exercens, sitúa el trabajo en el centro mismo de la doctrina social de la Iglesia.
proclama la prioridad del trabajo sobre el capital, consecuencia lógica de la primacía del hombre respecto a las cosas. El conflicto no es la relación natural entre capital y trabajo. Son complementarios y se necesitan mutuamente. El uno no puede subsistir sin el otro. Deben colaborar y dialogar. Tiene que ser en un sentido objetivo, no en una situación de enfrentamiento, como suele ocurrir cuando los directivos hablan con los trabajadores. Siempre es en términos de negociación. Creo que deberían promoverse foros que les animaran a sentarse a hablar. No necesariamente sobre intereses individuales, sino los intereses del país. En un mundo laboral tan complejo y cambiante, ¿qué principios orientadores ofrece la Iglesia? La clave es vivir la virtud de la justicia con sus características de reciprocidad y equidad. La justicia no es un ideal utópico, sino una obligación moral. La injusticia, advertida como tal y evitable, es un pecado. Pero no basta una justicia fría, legal, mínima. La justicia como virtud conduce a la solidaridad y culmina en la más noble de las relaciones humanas, la amistad. Ser amigo supone conocerse. ¿Conocen los jefes a sus colaboradores? Yo les pregunto a mis colegas empresarios, ¿cuál es tu activo más importante en la empresa? Y todos en general responden, pues son las personas. Y mi siguiente pregunta es, ¿y conoces a las personas? En la Edad Media preguntaron a varios picapedreros, ¿qué haces? Tallar piedras, contestó uno. Ganarme el pan, dijo otro. Yo construyo una catedral, replicó alegre un tercero. Y es que el trabajo no es solo medio de vida. En él se realiza el hombre buscando un fin. Es una necesidad que alcanza más allá de lo material. La retribución no es la única medida para juzgar la ética laboral. El desempleo no es solo un problema económico, puede ser una tragedia humana. El paro puede minar la moral y la autoestima de la persona, aun si posee medios para vivir desahogadamente. El trabajo pone en juego la dignidad humana. En el pensamiento social católico, la dignidad de la persona es un valor primordial. Pero no solo la persona aislada, es la persona en relación con los demás, en relación con otra gente en el trabajo, con otra gente de la comunidad. El mensaje de la Iglesia que dice hay que respetar a la persona humana no es un vago discurso, no es un vago filosofar. Es una indicación muy práctica que dice a las empresas, mirad que si queréis hacerlo bien y ser competitivas, debéis tratar a las personas con respeto, es decir, respetando su dignidad. Esta implica derechos y deberes irrenunciables. Abdicar de ellos en un contrato laboral es inaceptable, como lo sería ofrecerse como esclavo para subsistir. ¿Y los cristianos? ¿Hasta dónde deben exigirse? La meta la marca el Evangelio. Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Equivale a decir, busca la santidad. Y eso ahí, en el ámbito del trabajo. ¿No suena eso a ingenuidad? Quien así razone se aleja de la moral cristiana. Ceder a un ambiente frívolo y falso arrastra a cinismos que dañan a la persona y a la sociedad. La empresa tiene sed de principios cristianos, pero ¿cuáles pueden serle más útiles? Respetar la dignidad de la persona humana, la idea del bien común y contribuir a la posibilidad de que todas las personas del mundo se realicen y lleven una vida plena. La idea de solidaridad, de estar en comunidad, no solo con tus compañeros de trabajo y de familia, sino también con todos los que viven sobre la faz de la tierra. Tratar a todo el que te encuentres como si fuera Cristo. Entonces, el mundo tendría muchos menos problemas.
La empresa tiene una responsabilidad social externa hacia el entorno y otra fundamental, interna, hacia sus propios empleados. El objetivo social es desarrollar integralmente a las personas y esa es una responsabilidad de nosotros como empresarios, que nuestra organización contribuyamos al desarrollo de cada persona. El desarrollo integral tenemos que ver por su aspecto de salud, de vivienda, de educación, de entrenamiento. Estos principios tienen múltiples aplicaciones. La mayoría se concretan en derechos de los trabajadores. El salario justo es el derecho básico postulado por la encíclica Rerum Novarum. Dependerá de las necesidades y las contribuciones de cada uno. Pero, ¿aportamos todo lo que nuestra capacidad nos permite? El sueldo podría aumentar si la empresa saca el máximo partido a los talentos de sus empleados. Si los ingenieros diseñaran tareas como si la gente fueran robots, diseñarían trabajos más humanos. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque un ingeniero nunca diseñaría un proceso en el que un robot empleara solo el 10% de su capacidad. Se consideraría un desperdicio. Pero por alguna razón tendemos a usar los seres humanos de una manera ínfima y no lo consideramos un despilfarro. La mayoría de la gente que trabaja no emplea toda su capacidad porque diseñamos tareas que solo exigen el 5 o el 10% de su potencial. ¿Se puede exigir todavía hoy a la empresa el llamado salario familiar? Algunos dicen que la doctrina o la tradición católica enseña que debe haber un salario justo, suficiente para sostener a toda la familia. Eso es malinterpretar lo que dice la doctrina social católica. El Papa Juan Pablo II trató esta cuestión del salario justo en su encíclica Laborem Exercens. Y dijo que debe haber un sueldo justo, suficiente para sostener al trabajador y su familia. Pero añadió, sin embargo, que puede haber medidas sociales. Ese es el término que utilizó, medidas sociales que resultaran suficientes para cubrir todas las necesidades de los dependientes del trabajador. Hoy, en algunos países como Australia, las ayudas públicas cubren cerca de la tercera parte de los ingresos familiares. También es exigible una razonable previsión ante la enfermedad, el accidente, el desempleo y la jubilación. En las sociedades desarrolladas, las leyes impiden muchos abusos, pero subsisten injusticias inaceptables. Abundan los llamados contratos basura. Muchos jóvenes se sienten obligados a aceptarlos. Otros son considerados aprendices o becarios más allá del tiempo normal. Eso y la carestía de la vivienda les mueve a retrasar el matrimonio. Peor se trata a menudo a los inmigrantes, en particular a los ilegales. Muchas veces se les priva de derechos básicos como la seguridad social o el contrato. La Iglesia propugna acogerlos respetando su dignidad. También anima a ayudar a sus países de origen a combatir las causas que les empujan a emigrar. En las naciones pobres, los abusos y carencias en materia laboral son más patentes. La peor de esas lacras es el trabajo infantil. Ya lo condenaba León XIII hace 100 años. Entonces, como ahora, es un abismo de violencia moral. Trunca el correcto desarrollo de la persona y entorpece su educación. Se carga a esos niños con trabajos que requieren esfuerzos físicos incompatibles con su edad. Muchos son peligrosos para su salud e incluso para su vida. El trabajo infantil es difícil de erradicar, pues en muchas ocasiones de él depende la subsistencia de sus familias y éstas consienten. Esta forma de explotación raya a veces en la esclavitud y es intolerable. Los niños, por encima de todo, tienen derecho a ser niños. Los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales son todavía frecuentes en multitud de países, incluso desarrollados. La empresa tiene el deber moral, no solo legal, de velar por la salud, seguridad e higiene en el lugar de trabajo. Desgraciadamente para muchos empresarios, esta no destaca entre sus prioridades. Solo se trata de que el máximo responsable de la empresa
dé un puñetazo de la mesa y diga, vamos a hacer prevención. Por otra parte, la integridad moral conlleva evitar presiones para actuaciones ilícitas, así como acosos sexuales y morales. Las instalaciones seguras y confortables no bastan para crear un ambiente laboral óptimo. Los hombres necesitamos estímulos de competitividad para dar de sí lo que cabe esperar. Pero también anhelamos una solidaridad que nos haga sentirnos aceptados y respaldados. De la política empresarial depende, en buena parte, gozar de un clima de solidaridad y de armonioso trabajo en equipo. Abundan las organizaciones que, por el contrario, promueven la rivalidad entre sus empleados. Creen fomentar así la emulación y la superación. Pero corren el peligro de socavar la solidaridad y, a la larga, de generar estrés, irritabilidad o depresión. Pero no depende solo de los directivos crear un ambiente de trabajo propicio. Cada empleado debe esforzarse por cuidarlo. Los empleados tienen derecho al respeto de su intimidad y privacidad. No se les ha de exigir informaciones personales improcedentes ni divulgar sus datos personales. Al incorporar personal, la empresa no debe incurrir en favoritismos injustos, ni en discriminaciones por prejuicios sexistas, racistas o xenófobos. Pero es libre de contratar a quien juzgue apto para sus fines específicos y establecer sus propios criterios siempre que no sean ilícitos. Hay tres cosas que siempre les digo a la gente que se encarga en los procesos de selección. Dice, ¿qué gente quieres que seleccionemos? Digo, primero que sean felices. Una persona que es feliz crea felicidad en su entorno, crea un buen clima. Segundo, que sea flexible, porque va a tener que vivir en un mundo cambiante. Y tercero, que quiera formarse, porque tú puedes ser flexible, pero si no recibes formación para adaptarte a los nuevos conocimientos, a las nuevas tecnologías, se va a producir un fracaso. El derecho de los trabajadores a fundar asociaciones capaces de representarles ha de ponerse en el rango de los derechos fundamentales de la persona. Lo dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes. Esos sindicatos son los portavoces de la lucha por la justicia social. Pero su lucha, precisa Juan Pablo II, debe entenderse como una acción de defensa a favor del justo bien, no como una lucha contra los otros. El sindicato no puede abusar de los instrumentos de lucha. No debe caer en el corporativismo. Debe autorregularse y considerar las consecuencias de sus decisiones en relación al bien común y al bien de su empresa. Cabría pensar que se puede llegar a una convergencia de intereses. Pero hay algunas veces que surgen planteamientos radicales por parte de una u otra parte. Creo que eso es absolutamente desafortunado. Creo que debe de existir una flexibilidad y evitar todo aquello que nos lleve al radicalismo. La huelga, como todo derecho, requiere ser ejercido con sentido de responsabilidad. La huelga es una medida de fuerza y solamente debe ser empleada como último recurso, cuando otros medios de protesta o de reivindicación han sido ya eliminados. Y siempre teniendo mucho cuidado, como en el ejercicio de todos los derechos, de no vulnerar otros tan legítimos como él. Y ahí que para paliar esos efectos negativos se acuda a medidas necesarias como servicios mínimos cuando se trata de huelgas en servicios públicos y a otras medidas de esas características. Resulta moralmente reprobable cuando va acompañada de violencia o cuando se coarta la libertad de no secundarla. Los trabajadores no deberían sentirse como piezas de un engranaje o acatadores pasivos de órdenes. Conviene que participen en la marcha de la empresa. Una compañía necesita ver a sus empleados como si fueran asociados en un organismo empresarial viviente. Y si la compañía no piensa de esa manera, entonces los empleados se convierten en prescindibles, como si fueran objetos apresados en una máquina. Una empresa o una organización que no crea unas reglas de trabajo que permitan a cada persona, de acuerdo a sus conocimientos y de acuerdo a sus funciones, expresar de manera libre sus puntos de opinión, es una empresa que no va a lograr movilizar y motivar a las personas. El séptimo día descansó.
Obviamente Dios no necesita reposo, pero la divina pedagogía de la Biblia nos enseña a reponer fuerzas. El descanso dominical es un derecho. Juan Pablo II siempre reconoció que el trabajo era para la persona, tanto como para el producto. Y también reconoció la importancia que tiene el ocio y el descanso para una persona y para su bienestar, no solo con su familia, sino también en su relación con Dios y para experimentar las cosas de la vida. Para los cristianos el domingo es el día dedicado al Señor y a cumplir el precepto dominical. En tiempos recientes se acentúa la presión para trabajar en domingo. Aún así, los poderes públicos deben garantizar un tiempo semanal que incluya el domingo para el descanso y el culto divino. Además de la pausa dominical, hoy se consideran las vacaciones como un derecho. Mal utilizadas pueden degradar al hombre. El descanso no consiste en no hacer nada, sino en cambiar a actividades más interesantes o agradables. Ahí tienen especial responsabilidad las industrias del entretenimiento y del turismo. Una dedicación excesiva al trabajo es perjudicial para el hombre. Reduce su vida y su humanidad a una sola dimensión. Mi esposa solo tiene un marido y mis hijos solo tienen un padre. No puedo sacrificarlos a mi trabajo. Hay que dar prioridad a esa vocación. Yo podría ser el jefe de la empresa más grande del mundo, pero eso nunca podría interferir con mi vocación de padre y de marido. Hoy los contratos no permiten horarios abusivos, al menos para los trabajadores de cuello azul. Para los de cuello blanco, especialmente los jóvenes ejecutivos, las presiones directas o indirectas de las empresas y los compañeros les arrastran en ocasiones a jornadas interminables. Piensan que es más barato pedir a sus empleados que trabajen horas extras que traer más gente cada vez que aumente la demanda. Es razonable que los empleados digan a su jefe: mire, el día solo tiene tantas horas. Solo puedo trabajar aquí de 9 a 5 o de 8 a 5 y media, o lo que marque el horario de esta empresa. Y ya es suficiente. Me tiene usted que ayudar a establecer prioridades. Y yo trabajaré como un buen ciudadano para ayudar a la compañía a alcanzar sus objetivos. Pero después de esto, tengo otras responsabilidades hacia mi cónyuge, mi familia. A veces, el propio trabajador se impone unas condiciones abusivas para conseguir una escalada de tipo laboral o económica. Las consecuencias repercuten negativamente en la familia. Yo he podido llevar a mis hijos al médico. He podido estar con ellos en casa, asistir a los actos del colegio y darles clase de religión. Pero pienso que pertenezco a una minoría muy privilegiada. Creo que muchas mujeres, especialmente las que no tienen cargos de dirección, lo tienen bastante difícil para obtener ese tiempo libre. Hay que insistir en la necesidad de armonizar los dos ámbitos. En Australia puedes tener hasta 12 meses de tiempo de permiso para el cuidado prioritario del niño. Una de las características de la sociedad actual es la prisa, la impaciencia, el no ir más allá del corto plazo. Esto también se da en la política laboral. De ahí la importancia de la estabilidad. Para formar una familia enraizada es fundamental la estabilidad laboral. Evitar la incertidumbre, los cambios continuos de residencia, de colegio para los niños. Muchas veces, las empresas buscan un continuo estado de precariedad. Consideran que así favorecen la productividad. No es esta una postura leal con el trabajador. También se debe procurar la formación especializada de los empleados, sobre todo si de ella depende la conservación de un puesto de trabajo. Pero este periodo de formación no puede propiciar que se abuse del tiempo del que dispone el empleado. ¿Y cómo se puede motivar e incentivar? Soy partidario, evidentemente,
de incentivar la remuneración de los directivos y cuadros medios, pero siempre que pongamos unos límites. En principio se deben de incentivar aquellos beneficios procedentes exclusivamente de la gestión del negocio. Se debe ser justo con el trabajador y reconocer sus méritos mediante la promoción. Una promoción entendida como estímulo positivo. El trabajador deberá, por su parte, asumir sus nuevas responsabilidades con total diligencia. La lista de derechos puede siempre ampliarse. Por supuesto que los trabajadores tienen derechos y están reconocidos por las declaraciones y por las constituciones, pero también tienen deberes, y estos hay que recordarlos, y desde luego no se limitan solamente al deber de lealtad a la empresa y al deber de rendir, sino que también existen otros, como es la vinculación, por ejemplo, con los propios compañeros o con las tareas de la propia empresa y una serie de actividades más, ¿no? Es reprobable recurrir a fraudes como conseguir días de baja por enfermedad ficticia o pedir a un compañero que fiche por uno. Si en la vida profesional la aplicación de la enseñanza social de la Iglesia parece imposible, habrá que reexaminar nuestra escala de valores. ¿Cuál es nuestra prioridad? Y entonces, para la Iglesia la pregunta sería, ¿el cambio que el trabajo obra en mí me está haciendo mejor persona? ¿Me está haciendo una persona más santa? ¿Me está acercando al cielo? ¿Me está acercando a la gente con la que trabajo? ¿Produce este trabajo vínculos más sólidos precisamente porque ese trabajo me está cambiando a mí? Nada es imposible con la gracia de Dios. Con ella es alcanzable la heroicidad en las virtudes. Y de las virtudes depende la riqueza de las naciones. Lo dijo Juan Pablo II. Las causas morales de la prosperidad residen en una constelación de virtudes: diligencia, competencia, orden, honestidad, iniciativa, sobriedad, espíritu de servicio, respeto a la palabra dada. En resumen, amor al trabajo bien hecho.